Hola, les habla Yética Hernández Ariza, jefe de control interno, y este es el segundo comité de control interno que se realiza en la vigencia 2024. Bienvenidos. Esta reunión la estamos haciendo bajo el rol del liderazgo estratégico. Recordemos que la Oficina de Control Interno tiene 5 roles y el día de hoy el rol que va a predominar es el rol del liderazgo estratégico. Así que bienvenidos a este comité institucional coordinador de control interno. Los temas a tratar son el empalme, el sistema de control interno, el sistema de control fiscal, control interno contable y riesgos fiscales, el plan de auditorías 2024, debilidades, fortalezas, encuesta de presaberes, avances del plan de auditoría y elaboración de planes de mejoramiento, planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría y visita de la Supersalud, y hablaremos por último del FURAC. En cuanto al empalme, tenemos la siguiente línea del tiempo. El 9 de noviembre de 2023 se envió a la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca la información sobre los planes de mejoramiento suscritos con entes de control, con el fin de contribuir con el empalme del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. El 29 de febrero de 2024, mediante oficio 1672-1, la Oficina de Control Interno ofició al comité directivo, al gerente saliente, para recordar los términos de la entrega de la información del proceso de empalme. El 3 de abril de 2024, con la presencia de la Secretaría de Salud, la Oficina de Control Interno, en sala de juntas, rindió informe al gerente Jorge López sobre los aspectos más urgentes a atender en la entidad. El 3, 4 y 5 de abril de 2024 se radicó en la Oficina de Control Interno el informe de empalme por parte del doctor Edgar Silvio Sánchez Villegas. El 22 de mayo de 2024, con oficio 296, se solicitó al doctor Edgar Silvio Sánchez Villegas aclaración sobre el pago a proveedores, cartera pendiente por radicar, inventario, cuenta 15, contratos de mantenimiento. El doctor Edgar Silvio dio respuesta a las observaciones en junio 13 de 2024. Estos informes, tanto los dos informes radicados por el doctor Edgar Silvio y la solicitud de aclaración emitida, solicitada, hecha por el doctor Jorge López, deben ser publicados en la página web. ¿Por qué es importante tratar este tema en Comité Control Interno? Porque tuvimos la particularidad de que el empalme se realizó, pero no se realizó de manera presencial. Las dos personas como haciendo una entrega presencial, sino que se realizó por esta vía. Entonces es importante que dentro del Comité Institucional de Control Interno quede la trazabilidad de lo que se hizo y que se publiquen estos informes en la página web. Acá podemos observar las imágenes que constan de la entrega, pues del empalme que se realizó una vez llega el doctor Jorge López en compañía pues de el comité directivo que se encontraba en el momento y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que pues si bien no hace parte pues del empalme, sí vino a presenciar el mismo. El siguiente tema a tratar es el sistema de control fiscal, un tema que nos lo preguntaron en la encuesta que realizamos con la herramienta FURAC. Es un tema del cual la Contraloría ha estado indagando, es un tema el cual debemos trabajar bajo las líneas de defensa, cada quien dentro de sus roles. Es un tema que está para desarrollarse dentro de las dimensiones de mi PG. Es un tema de MESI, de modelo estándar de control interno, y no es algo nuevo, simplemente se han creado nuevas herramientas y se están haciendo algunas exigencias un poco ya más puntuales sobre el control fiscal dentro de las entidades y que obviamente pues va
de la mano con el control interno contable y con la identificación de riesgos fiscales. Digamos que no es que esté ocurriendo algo nuevo, simplemente se está poniendo un poco más de atención al control fiscal dentro de las entidades y haciendo una serie de exigencias que debemos atender. Bajo ese precepto, entonces, es importante que hagamos un recorderis. El sistema de control fiscal, bueno, pues con el decreto 403 de 2020 de origen constitucional, se determinó una serie de estrategias dirigidas a promover la coordinación y las sinergias necesarias entre las oficinas de control interno y las entidades públicas para un efectivo control multinivel de la gestión pública. Con ocasión a la adopción de la reforma en el ejercicio del control fiscal en Colombia. ¿Sinergias de qué tipo? Sinergias entre las oficinas de control interno y las contralorías. La relación entre control interno con la reciente reforma y el control fiscal. Entonces, el control fiscal, de acuerdo al artículo 267, es una función de la Constitución Política, es una función que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan recursos públicos. Entonces, no es el control fiscal distante del ejercicio del control interno, que una de las principales objetivos es la protección de los recursos de las entidades. ¿Qué se ha dicho? Bueno, pronunciamientos como el de la sentencia C-140 de 2020, en donde la Corte Constitucional señala que estos cambios introducidos en el ejercicio del control fiscal implican que éste se desarrolle en momentos previos al perfeccionamiento de los contratos y en momentos previos al posible daño fiscal. ¿Sí? De forma que el objeto del control no se hace sobre los daños, sino sobre los riesgos. Y de una vez entramos ahí en materia, en materia de la gestión de los riesgos fiscales. Entonces, el control fiscal debe enfocarse en esos riesgos, en anticiparse, en gestionar esos riesgos, pero para gestionar esos riesgos hay que identificarlos. Entonces las entidades tienen que identificar los riesgos fiscales. La finalidad del control fiscal no es la reparación del daño. Entonces, porque ya sabemos que las contralorías, pues cuando encuentran una afectación fiscal, pues dejan un hallazgo de tipo fiscal y se abren las investigaciones necesarias para pues tratar de resarcir ese daño, pero no, el control fiscal está enfocado es en las advertencias previas, en la gestión de ese riesgo. Y, y por ello es necesario regular las especificidades de ese control para que se haga sobre valoraciones objetivas, sobre valoraciones evidenciables y sobre valoraciones que tengan un sustento. Es por eso que más adelante se van a dar cuenta cómo es que para ello se crea el sistema de alertas SASI. Es importante entonces que nos enfoquemos en la gestión del riesgo ya y no en el resarcimiento del daño. La finalidad entonces del control fiscal es medir y evaluar el desempeño y propiciar acciones que permitan corregir anomalías detectadas antes de que ocurra ese daño. Proporcionar las alertas tempranas, por así decirlo, por utilizar la palabra temprana, pero sí detectar esos posibles riesgos y gestionarlos. En este entendido, como les manifestaba ya de antemano, se creó el sistema de alertas de control interno a cargo de la Contraloría, disponiendo para los jefes de control interno la obligación de reportar esos hechos u operaciones o esos actos
o contratos o programas o procesos o proyectos de ejecución en donde se evidencia algún riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos. Entonces ahí tenemos ya que se crea esa herramienta precisamente para gestionar ese riesgo, se crea la herramienta de alerta SASI para gestionar ese riesgo y anticiparnos a que se produzca el detrimento. Es importante resaltar también que las oficinas de control interno proveen de insumos a la Contraloría General de la República em, para, para que ellos detecten esos posibles riesgos de pérdida de los recursos. ¿Y cuáles son los insumos que proveen las oficinas de control interno? Pues las auditorías internas. Teniendo en cuenta estas nuevas exigencias y esta articulación pues nuevas exigencias no, este énfasis en las labores de control fiscal que, como les digo, ya están en la Ley 87 del 93 a cargo de las oficinas de control interno, pues a cargo del modelo estándar de control interno, de proteger los recursos porque como les digo, estas exigencias no son nuevas. Entonces, en atención a este énfasis que se está haciendo recientemente en esa actividad de protección de los recursos que tiene la Oficina de Control Interno desde allá, desde la Ley 87 del 93, y ahora con esta expedición del decreto 403, entonces se hace necesario reiterar nuevamente a la administración de esta entidad y válgame, pues también para las otras entidades que puedan ver esta presentación, que es importante que la Oficina de Control Interno esté fortalecida con personal interdisciplinario que le ayude a estar atento a estas alertas tempranas, a esta identificación de riesgos, a esta valoración, gestión y monitoreo de los riesgos fiscales dentro de las entidades. Entonces es importante fortalecer a las oficinas de control interno con el personal necesario y sea esta una cuña para solicitar nuevamente el apoyo de la vinculación de una persona de planta debido a la vacante que quedó por la funcionaria que se fue pensionada. En atención a este sistema de alertas tempranas, el sistema de alertas SASI, la Oficina de Control Interno envió oficio 323 del 28 de mayo de 2024, en donde se les recuerda y se les informa, por si no estaban enterados, de que existe este sistema de alertas SASI, en el cual el jefe de control interno puede hacer sus reportes de situaciones que puedan poner en riesgo los recursos de las entidades y se les manifiesta, se les informa a los líderes de los procesos, a los supervisores de los contratos y en general al personal del hospital que tiene manejo de los recursos o supervisa contratos, que puede allegar la información, si lo desea, de forma anónima a la Oficina de Control Interno de las situaciones en las que ellos consideren se puede estar presentando algún riesgo para el patrimonio del hospital. Es importante resaltar que esas informaciones tienen que ir claras, concretas, soportadas, que se pueda identificar, porque tampoco se puede reportar por reportar. Tiene que ir acompañado por evidencia documental que, en la que realmente se observe una situación anómala que pueda poner en riesgo el patrimonio del hospital. Pasemos a la identificación de riesgos fiscales. Pues sí, tenemos que incluir dentro de nuestra matriz de riesgos institucionales la identificación de riesgos fiscales. Y bueno, ya el DAF nos hizo gran parte de la tarea.
El Departamento Administrativo de la Función Pública sacó una guía para identificación y valoración del riesgo fiscal. Ellos se pusieron en la tarea de analizar los diversos fallos de responsabilidad fiscal y se dieron cuenta que hay 8 puntos de riesgo fiscal en las entidades con 61 causas inmediatas. Yo sí me voy a permitir compartirles a ustedes esos 8 puntos de riesgo fiscal con sus causas inmediatas. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya leyendo, ustedes se van a ir dando cuenta que sí hay muchas de estas situaciones, hay muchas de estas causas inmediatas que se nos han presentado en el hospital, que tenemos en el hospital que trabajar estas causas. Entonces, punto de riesgo fiscal ubicado en la actividad administrativa, contable y financiera. Identifican como causas inmediatas: pago de multas, cláusulas penales o cualquier otro tipo de sanción, pago de intereses moratorios, pago de viáticos y gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente, mayor valor pagado por concepto de impuestos, saldos o recursos a favor no cobrados, pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la entidad. Ojo con el reporte de siniestros y el cobro de pólizas por concepto de pérdida de elementos del hospital y activos fijos. Negociación de un bien público por un valor inferior, incertidumbre en valores registrados en contabilidad, error en avalúos afectando el valor de venta y o negociación de un bien público. Punto de riesgo fiscal identificado en la actividad de defensa judicial, causas inmediatas, falencias en la defensa judicial que dan lugar a fallos condenatorios en contra de la entidad, intereses moratorios por pago tardío de sentencias y conciliaciones, caducidad en la acción de repetición o falencias en el ejercicio de esta acción, generando la imposibilidad de recuperar los recursos pagados por el Estado. Aquí quisiera hacer énfasis en el tema de las pólizas de responsabilidad profesional para poder luego hacer acciones de repetición por errores profesionales atribuibles a nuestros funcionarios. Conciliación por baja probabilidad de éxito debido a acciones u omisiones de la entidad. Bueno, no nos podemos acostumbrar a que, claro, obviamente que es la mejor salida conciliar si sabemos que tenemos alta probabilidad de perder, pero es que cuando eso se detecta tenemos que hacer planes de mejoramiento, porque si fue por acciones u omisiones nuestras, la idea es que no se vuelvan a repetir y nos hemos dado cuenta que en todo caso se siguen repitiendo esas acciones u omisiones. Vencimiento de términos en los procesos judiciales, debilidades en el inventario de procesos judiciales, conciliación por baja probabilidad de éxito debido a acciones u omisiones de la entidad. Punto de riesgo fiscal ubicado en la etapa precontractual, y aquí ustedes irán en su mente pensándose, ¿ha ocurrido, ocurre, es una causa en nuestro hospital o no es una causa? Entonces, aquí que tenemos como causas inmediatas: contratación de bienes y servicios no relacionados con las funciones de la entidad, compra o inversión en bienes innecesarios o suntuosos, estudios y diseños recibidos y pagados que no cumplen con las condiciones de calidad, estudios y diseños sin amparo de calidad del servicio. Ojo con eso, nos dejaron hallazgos, 29 hallazgos administrativos de la vigencia 2023, unos relacionados con temas de aprobación de pólizas, otros relacionados con la justificación de los estudios previos, otro relacionado con los informes de supervisión, justificación más robusta. Necesitamos una justificación más robusta de los informes de supervisión, y también relacionados con el recibo a satisfacción de algunos contratos de obra. Entonces hay que tener cuidado con esto.
Estudios y diseños con amparo de calidad vencido al momento de contratar la obra y al momento de la ocurrencia. Insuficiencia de estudios previos, falencia o ausencia de estudio de mercado y o análisis del sector que genere sobrecostos o pagos que no representan beneficio público, matriz de riesgos insuficientes respecto a la realidad del contrato y o proyecto. O con eso, desde los estudios, hay que determinar los riesgos que debe asumir tanto la entidad como el contratista, ¿sí? Hay que hacer una correcta asignación de los riesgos, insuficiencia de las garantías exigidas, acuerdos restrictivos de la competencia, que puedan dejar a otros por fuera, cotizaciones artificialmente altas u otras prácticas que alteran la realidad del mercado, generando sobrecostos. Punto de riesgo fiscal en la actividad de la etapa contractual. Causas que pueden llevar aquí a riesgo fiscal. Bienes y servicios u obras pagados sin haber sido recibidos a satisfacción. Bienes, recibo a satisfacción y consecuente pago de bienes, servicios u obras sin cumplir las condiciones contractuales y o condiciones de cantidad o calidad. Bienes, servicios u obras inconclusos, infuncionales, que no brindan utilidad o beneficio. Modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos colaterales asume la entidad contratante. Mal manejo o fallas en la legalización de anticipos o no amortización del anticipo, reconocimiento y pago y desequilibrio contractual por causa imputable a la entidad. Ojo con el tema de las adiciones también. Errores o imprecisiones en las actas de recibo parcial, adición de ítem no previsto sin estudio de mercado y con sobrecosto, mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato, modificación contractual sin actualización de la garantía, inadecuada o inoportuna aplicación de facultad sancionatoria, colapso o fallas en la estabilidad de la obra, incumplimiento de disposiciones ambientales y o de la licencia ambiental, ejecución de un alcance inferior al contrato y o pago total del contrato, infuncionalidad de lo ejecutado, bienes o servicios u obras inconclusas o que no brindan utilidad o beneficio. Riesgo fiscal en el punto de la etapa postcontractual. Causas inmediatas, inadecuada deducción de impuestos o tasas o contribuciones, pago de comisiones a éxito sin debida justificación, suscripción de acta de liquidación con imprecisiones de fondo, no amortización de anticipo, suscripción de acta de liquidación sin el reconocimiento de sanciones impuestas, pérdida de competencia para liquidar por vencimiento del plazo legal con saldos a favor de la entidad. Liquidación de mutuo acuerdo con recibo de satisfacción, habiendo imprecisiones o falsedades, deterioro del bien u obra por indebido mantenimiento. Ojo con esto, aquí tenemos, creo que nos lo dejaron ahí en el plan de mejoramiento de la vigencia 2023 de la Contraloría, por ejemplo, el tema del carro del banco de sangre. Suscripción de acta de recibo final de obra con imprecisiones de fondo y de esto también nos llamaron la atención no por las imprecisiones de fondo, sino por la falta de robustez o de que sea un poco más completa los recibos a satisfacción. Punto de riesgo fiscal en la actividad de la gestión predial y registro inmobiliario. Aquí también tenemos un hallazgo que la Contraloría nos dejó en cuanto a tema de los predios de la entidad. Ya ustedes lo recordarán porque ya tuvieron oportunidad de leerlos. Adquisición de predios sin las especificaciones técnicas requeridas, pérdida de la tenencia o de la utilidad de bienes inmuebles de la entidad, prácticas que modifican o afectan el valor del predio.
Punto de riesgo fiscal en la actividad de manejo de bases de datos y sistemas de información. Nosotros en el sector salud manejamos bases de datos, se han presentado en otras entidades del sector salud aspectos, situaciones como el cartel de la hemofilia o que se facturan servicios a personas que ya han fallecido o que se facturan servicios que no existieron. Ojo con eso, y eso es un tema de sistemas de información, de bases de datos. Aquí, como está en términos generales, pues el DAP lo hizo para todas las entidades públicas, la identificación de estos riesgos fiscales. Entonces, enuncian bases de datos con falencias de información que generan pagos de subsidios u otros beneficios sin el cumplimiento de los requisitos. Pago de subsidios u otros beneficios a personas fallecidas, pago de subsidios u otros beneficios a personas que no tienen derecho, pago de subsidios por encima del beneficio otorgado. Punto de riesgo fiscal en la actividad de la gestión del cobro. Y bueno, aquí sí que esto nos pega en el alma porque nosotros somos una empresa social del Estado que tiene que vivir de lo que recauda. Nosotros no tenemos giro directo. Siempre nos estarán dejando como hallazgo esta gestión del cobro. Ahí acabaron de volver a dejarnos el tema de cartera por edades porque se nos pone vieja la cartera. Y bueno, nosotros podemos decir todo lo que queramos y es cierto, todas las falencias que tiene nuestro sistema de salud que nos impide, nos dificulta, nos hace muy difícil el cobro de nuestra cartera. Pero nosotros también como entidad debemos salirnos de la caja y empezar a mirar cómo podemos disminuir el envejecimiento de la cartera y cómo podemos hacer que nuestra entidad tenga más caja, tenga más efectivo. Una entidad o una empresa sin caja, pues no es viable y nosotros necesitamos mejorar ese aspecto, esa gestión del cobro. Causas inmediatas, vencimiento de los plazos para la labor del cobro, inadecuada gestión de cartera. Nosotros tenemos que empezar por la erradicación oportuna y por la calidad de la facturación. De ahí para adelante, pues tendremos también que mirar temas como rotación de personal en el área de facturación y demás asuntos que necesitamos mejorar para tener una adecuada actividad, una adecuada gestión del cobro de nuestros servicios. También es importante, y otro de los temas a tratar en este comité coordinador de control interno, es que la Oficina de Control Interno realizó una auditoría a los riesgos que se materializaron en la vigencia 2023. Esta auditoría es reciente, es una auditoría que hicimos el 28 de diciembre de 2023 con la matriz de riesgos institucionales de 2023 a 28 de diciembre. Se identificó que se habían materializado 13 riesgos, 10 de esos riesgos ya estaban identificados en la matriz de riesgos institucional y 3 no. Adicional, también se le ha solicitado a la Oficina de Planeación que incluya como riesgo la no elaboración de planes de mejoramiento, porque se tiene la evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de cuándo específicamente fue que se empezó a originar la mala práctica dentro de la entidad de no elaborar planes de mejoramiento producto de una directriz errónea que se dio desde la dirección administrativa en la anterior administración, en donde se dijo que se borraran todas las recomendaciones de el aplicativo Armera originadas por las auditorías de control interno y que no se hicieran planes de mejoramiento pensando que con esto se podrían generar retaliaciones por parte de los entes de control o podría haber consecuencias de otra índole. O sea, algo absolutamente errado. Y tengo el correo electrónico de la fecha exacta emitido por la dirección administrativa en donde se dio semejante directriz y desafortunadamente se perdió la cultura de elaborar planes de mejoramiento producto de las auditorías de control interno.
Hasta la administración del doctor Mancera, la elaboración de planes de mejoramiento, producto de las auditorías de control interno, era bastante robusta. Luego tuvimos esta caída. Por favor, no seguir con este proceder, porque lo primero que hace la Contraloría cada vez que llega es pedir las auditorías de control interno y ustedes ya se han dado cuenta y inmediatamente pedir los planes de mejoramiento producto de esas auditorías. Entonces, cada año nos hemos estado viendo a gatas tratando de sacar de Almera los planes de mejoramiento, rebuscando por allá a ver si alguien hizo algo para poderle entregar a la Contraloría y que no se abran procesos disciplinarios en contra de los líderes de los procesos por no haberlos elaborado. Ya es momento de parar con esa mala práctica. En cuanto a esta auditoría que se hizo el 28 de diciembre de 2023, en su momento no se pudo, solo se pudo evaluar la redacción de los riesgos y la identificación de los riesgos, pero no se pudieron evaluar los controles porque no estaban. Los controles no cumplían con los requisitos establecidos por el DAF, situación que entiendo yo ya se estaba mejorando. Y se revisará cuando se realice la auditoría de riesgos y controles de la vigencia 2024. Los riesgos que se materializaron y que se identificaron en esta auditoría fueron estos siguientes 10 riesgos. Es importante que la oficina de planeación, y hago llamado a la oficina de planeación, que por favor dejen de informar que no se materializó ningún riesgo y que el monitoreo a la gestión del riesgo no sea solo consolidar en un Excel el reporte que hace trimestral o mensualmente los líderes de los procesos donde informan si se materializó el riesgo o no. Solo consolidan eso, pero no se hace ningún análisis. Y definitivamente sí se materializaron estos 10 riesgos que estaban en la matriz institucional, porque además el ente de control no lo ha dicho. Y ahí está el informe de la Contraloría, los informes de Contraloría de las últimas vigencias. Entonces, ¿cuáles fueron esos riesgos que se materializaron y que yo considero cuando se vuelva a hacer la auditoría este año deben estar gestionados y con unos controles claros establecidos? Entonces, los riesgos que se materializaron fue posibilidad de que Luz o sus sedes reciban sanciones o afectaciones a la imagen sanciones y o afectaciones a la imagen institucional por el incumplimiento de metas institucionales. Aquí la redacción del riesgo está un poco errónea porque la posibilidad de que el hospital reciba sanciones, sí está. De hecho, recibimos muchas. Ahí está el informe de la Contraloría. Entonces, la redacción del riesgo yo pienso que tiene que ser un poquito más replanteada, un poquito replanteada. El hospital ha recibido sanciones de la Secretaría de Salud, por ejemplo, de la DIAN, y hay que replantear mejor este riesgo porque se ha materializado. Riesgo del proceso de gestión financiera, posibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a los proveedores. Se materializó ese riesgo. Todavía estamos pagando a proveedores de la vigencia anterior, ya estamos mucho mejor, pero sí se nos materializó el riesgo. Pero este riesgo también tiene que ser replanteado porque el pago inoportuno no es por falta de requisitos contractuales, no, fue por otras causas. Riesgo del proceso de infraestructura, posibilidad de que las obras de modernización de Luz y sus sedes se aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores. Ahí nos lo dejó la Contraloría, claro que sí. Claro que sí, se nos materializó este riesgo. La Contraloría nos dejó ahí y nos llamó la atención mediante hallazgos administrativos por la baja ejecución de algunos contratos de obra, porque efectivamente se aumentó en tiempo algunos de estos contratos debido a falencias atribuibles a, bueno, ahí están los hallazgos y ustedes lo pueden ahondar
y revisar, pero el riesgo se nos materializó. Riesgo del proceso de gestión de la información, posibilidad de pérdida de información de luz debido a inadecuado manejo de los sistemas de información, inconsistencia en la ejecución de los procedimientos, sí, se nos materializó. Mm, eh, no solo tuvimos, por ejemplo, pérdida en información, por ejemplo, nos presentó un inconveniente con la base de datos de inventario de Zipaquirá, un funcionario que renunció y bueno, no se supo qué se hizo con la base de datos de inventario y tocó volverla a hacer. También tuvimos, por ejemplo, esta no fue de pérdida de información, sino de acceso a nuestros sistemas de información. Se envió un correo masivo a, a las universidades con un mensaje obsceno desde la subdirección de educación médica, con el riesgo de imagen y todo esto que conlleva. Entonces sí se nos materializó el riesgo. Riesgo del proceso de gestión de talento humano, posibilidad de pérdidas económicas y o sanciones por realizar pagos en nómina no justificados, valores a los cuales no se tiene derecho. Tenemos una demanda por esto. En la actualidad, la entidad tiene un proceso jurídico iniciado por unos trabajadores por el tema de una parametrización de la cantidad de horas extras, del pago de unas horas extras, de unas horas que trabajan los auxiliares, horas extras no, perdón, corrijo, por la parametrización de la cantidad de las horas que trabajan los auxiliares y otros perfiles del personal de la salud. Hay una demanda de varios trabajadores por la parametrización del pago de esta cantidad de horas que trabajan ellos. Entonces, se nos materializó el riesgo. Riesgo del proceso de gestión de talento humano, posibilidad de que el hospital responda solidariamente ante condenas, sanciones por intermediación laboral. Es un tema de inadecuada supervisión de los contratos. Sí, se nos materializó, se nos ha materializado. El caso más sonado es con Coltémpora. Y a principio de año también tuvimos una protesta de los trabajadores que no se nos puede olvidar con CESPEM. Este riesgo se nos ha materializado, tenemos que seguirlo trabajando y hay que fortalecer la supervisión de estos contratos. Riesgos materializados que no se encuentran en la matriz de riesgos institucionales y que deben incluirse. Una observación general al proceso de inteligencia de mercados, el riesgo de la sobreejecución de los contratos. Este riesgo se materializó, la Contraloría lo detectó, no tenemos por qué tapar el sol con un dedo. Sí se nos ha materializado este riesgo. Y también deberíamos incluir como riesgo el incumplimiento de las EPS del pago del giro directo mensual. Tendremos que mirar qué controles implementamos y cómo hacemos para que esto no suceda. En el proceso de gestión de servicios hospitalarios y gestión de servicios quirúrgicos se debe incluir como riesgo y que se ha materializado la falta de insumos. Claro que se debe incluir como riesgo. No podemos estar asustados pensando que si lo dejamos, entonces alguien se va a dar cuenta. Todo el mundo se dio cuenta que por una razón u otra hemos tenido falta de insumos. Hemos tenido falta de insumos por no pago a proveedores. Hemos tenido falta de insumos por la gestión contractual, por el trámite contractual que tenemos que realizar. Por esas situaciones hemos tenido falta de insumos también. Hemos tenido falta de insumos por desabastecimiento nacional. Entonces no tenemos por qué pensar que es que si lo ponemos alguien se va a dar cuenta, porque se ha dado cuenta todo el mundo. Los órganos de control se han dado cuenta. La Secretaría de Salud de Bogotá se ha dado cuenta. Y ahí hemos tenido que pagar sanciones por eso, ¿sí? Entonces, la entidad, exponerlo y darle manejo. La entidad debe elaborar la matriz de riesgos fiscales con base a las causas que ya el DAF, a los 8 puntos de generadores de riesgos fiscales y a las 61 causas que ya el DAF se dio a la pela de identificar cuáles son esas causas en esos 8 puntos.
Entonces hay que hacer una matriz de riesgos fiscales. Una observación general del proceso de gestión de servicios hospitalarios. En los comités de conciliaciones se observa la materialización de riesgos por fallas en la atención. Es importante que se dejar el registro de la materialización de ese riesgo y incluirlo en el mapa de riesgos institucionales, y hay que trabajarlo y hacer un análisis de los casos que se han llevado a comité de conciliaciones y mirar cuáles han sido repetitivos y hacer su plan de mejoramiento. En el proceso de inteligencia de mercados y también para todos los supervisores, hay un riesgo que se materializa, y es que se debe incluir y se debe dejar en la matriz el riesgo de no traslado de la glosa y su correspondiente descuento a los contratistas. La entidad asume aquí toda la glosa y por miles de causas, y yo sé que es difícil y yo sé que hay que desarrollar muchas cosas para llegar a ese punto de poder descontar la glosa a los contratistas, pero no podemos seguir eh, inactivos. Si en algún momento empezamos, en algún momento vamos a tener algún resultado si empezamos a tomar acción para poder hacer ese traslado de glosa cuando corresponde al contratista. ¿Se debe incluir el riesgo de no elaboración de planes de mejoramiento? Pues claro que sí, y vuelvo a resaltar, esto era una buena práctica y desafortunadamente se dejó de hacer. Es importante también tratar en este comité institucional coordinador de control interno em, las reuniones que hemos tenido. Hemos tenido ya con estas 2 reuniones. La primera se hizo el 20 de marzo de 2024, donde se aprobó eh, el plan de auditorías de 2024. ¿Sí? El 22 de marzo, perdón, el 22 de marzo se aprobó ese plan de auditorías de 2024, y esta reunión en donde estamos tocando todos estos temas que en realidad era necesario. Es importante informarle al comité institucional que tenemos 16 auditorías programadas, temas de auditorías, porque esas 16 auditorías se nos vuelven casi 21 a 22 auditorías, porque hay unas que se hacen trimestrales como la de austeridad del gasto. Entonces tenemos 16 temas de auditoría, de los cuales ya se han realizado 7. Diría 8 porque pues ya estamos en desarrollo de la auditoría de contratación. Y pues se hace seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías. Es importante informar eso al Comité Institucional de Control Interno. Este es el plan de auditorías. Estas son las 16 auditorías los 16 temas de auditorías que vamos a realizar. Pues es importante que ustedes lo tengan ahí presente. El plan de auditorías, pues ya como les digo, ya estamos en el desarrollo de la auditoría número 8, pero ¿por qué les estoy contando esto al Comité Institucional Coordinador de Control Interno? Porque quiero resaltar que dentro de las auditorías se han venido haciendo unas encuestas de presaberes, porque es importante conocer si realmente los líderes dominan el tema y si los líderes pueden transferir de verdad ese conocimiento a su personal, a su grupo de trabajo, porque no podemos seguir auditando sin conocer realmente sobre qué estamos trabajando, con qué material estamos trabajando. Y aquí en la entidad es conocido por todos que tenemos alta rotación de personal. Lo que permanece, lo que siempre está más o menos estable, no es que, porque también hay movimientos en el comité directivo, como acaba de ocurrir este año, es los líderes de los procesos. Son 21 líderes de los procesos, más unos comité directivo que son unos directores, jefes de oficina y unos subdirectores que no se mueven tanto. Algunos subdirectores no rotan tanto. Entonces, digamos que por mucho la entidad mantiene un personal estable de 50 personas.
en cuanto a líderes de los procesos y jefes de procesos y jefes de área, como le quieran denominar. Y si estas 50 personas no dominan los temas base y los temas fundamentales de la entidad, como son control interno contable, austeridad del gasto, MESI, contratación, entonces, ¿cómo van a transferir el conocimiento al personal, al resto de personal que sí rota y rota demasiado? Entonces, por eso quería comunicarle esto al Comité Institucional de Control Interno. Producto de esas auditorías que ya hemos realizado este año, ya van 44 recomendaciones que hasta el momento nadie me ha reportado que hayan hecho plan de mejoramiento de esas 44 recomendaciones y pues que se deben hacer los planes de mejoramiento según el procedimiento establecido para elaboración de planes de mejoramiento. Entonces, lo importante aquí es resaltar esta encuesta de presaberes. En esa encuesta de presaberes he enfatizado pues en detectar y en darme cuenta el dominio de los temas de los líderes de los procesos y en que los líderes de los procesos nos cuenten las debilidades y las fortalezas, las ventajas competitivas que ellos detectan respecto de los temas que se auditan. ¿Qué me he dado cuenta? Que tenemos dificultades en la identificación de fortalezas, en la identificación de debilidades y en la identificación de ventajas competitivas. ¿Sí? En resumen, si ustedes miran los informes, que los pueden observar cuando gusten, están publicados en la página web como es debido. Dentro de los informes donde se hicieron estas encuestas de saberes, pues hay un listado de fortalezas y hay un listado de debilidades y hay un listado de ventajas competitivas, pero si uno va a ver, son puras cosas repetidas que no pude sacar de esos de esos listados, sino estas 4 fortalezas, 11 debilidades y una sola ventaja competitiva. Y cuando quieran revisen y se darán cuenta que eso fue lo informado por los líderes de los procesos. Como voy a arrancar con las debilidades y fortalezas detectadas en la encuesta de control interno contable, les voy a recordar que el control interno contable está en cabeza de todos, pero el responsable es el representante legal. Y el responsable de evaluarlo es el jefe de control interno. También les quiero recordar que cuando quieran enterarse más, repasen la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y ahí está todo el tema de control interno contable. Importante recordar que las etapas del control interno contable son el reconocimiento, la identificación, la clasificación, la medición inicial, el registro, la medición posterior, la evaluación, el registro de ajustes contables, la revelación, la presentación de estados financieros, la presentación de notas a los estados financieros, la rendición de cuentas e información a partes interesadas. Esta resolución también trae cuáles pueden ser los riesgos en cada una de sus etapas y como estamos hablando hoy de control fiscal, de identificación de riesgos fiscales, de control interno contable, pues también hay que identificar los riesgos de las etapas del control interno contable y en esta resolución pueden ahondar cuando gusten. Entonces, ¿qué fortalezas y qué debilidades y qué ventajas competitivas detectaron los encuestados, los líderes de los procesos? Fortalezas y que le agradezco la independencia que se tiene al momento de realizar el control interno contable. Ahí se referían a la evaluación del control interno contable. Les agradezco que lo detecten como fortaleza. Segundo, coordinación con las diferentes áreas responsables al momento de responder a los entes de control para el logro de los resultados. Claro que sí, la entidad se une al momento de rendir informes a entes externos, eso es verdad. El tema, ahí sacamos la uña, ahí sacamos adelante los procesos. El tema es que no debemos sufrir tanto para poder conseguir esos objetivos de presentación, por ejemplo, de, de información a los entes de control. La idea es ir paso a paso con tranquilidad y que nunca nos sorprendan. Debilidades.
Las debilidades, esto lo reportaron los líderes de los procesos. Ustedes pueden entrar y ver qué fueron las respuestas de los líderes de los procesos. Debilidades: obtención veraz de la información, obtención oportuna de la información, salarios de los colaboradores que se encuentran por debajo del mercado con respecto al manejo de los dineros, carga laboral por parte de los trabajadores de financiera, totalmente de acuerdo. Identificación de riesgos y controles efectivos del proceso financiero, poca adherencia al mejoramiento continuo producto de las recomendaciones de control interno. Esto es cierto porque creen que el informe de control interno contable es para el área financiera y no es para todos los generadores de los hechos económicos, o sea, es decir, para todos los que generan necesidades dentro de la entidad, es decir, todos los líderes de los procesos. No registro de actividades económicas oportunamente, alta rotación del personal, claro que sí, en el proceso que afecta directamente el ítem financiero como facturación, los facturadores nos rotan y de veras que hace falta personal de planta en el área financiera. Para mí, a mi gusto, para temas de responsabilidades y a mi juicio, hace falta mejorarle los salarios y que sean de planta, para mí. Aplicar restricciones correspondientes, me imagino que hablan de accesos a dinámica gerencial y a los sistemas de información. Ventajas competitivas, la dejé porque es una ternura, pero esto no es una ventaja competitiva. En el LUS las ventajas son la transparencia y la seriedad en los reportes. Adicionalmente se da el cumplimiento estricto a las normas aplicables. Yo no creo que esto sea algo que nos diferencie de otras empresas sociales del Estado y ya lo vamos a ver, pero de todas maneras la dejo porque es linda. Control interno contable, los resultados de la encuesta, pues sintiéndolo mucho, ¿quiénes fueron los que mejor contestaron y quiénes los que no contestaron muy bien? Entonces yo le pediría el favor, acá en la parte de abajo están los que no contestaron muy bien, a los procesos de ingeniería hospitalaria, gestión de talento humano, gestión de servicios quirúrgicos, gestión de apoyo, diagnóstico y gestión de servicios hospitalarios que repasen. Y al proceso de gestión de servicios complementarios, que por favor repasen más los temas de control interno contable. Se hizo encuesta de presaberes en la auditoría de implementación del MESI y los procesos que dieron respuestas incorrectas o incompletas fueron estos. Por favor, repasen porque son 14 procesos, 14 personas líderes de procesos. En la entidad hay 21 procesos y si 14 de estas personas que son tan importantes, los que están aquí relacionados, contestaron mal o contestaron de manera incompleta, entonces yo cómo voy a saber que estas personas se entrenan en el puesto de trabajo a sus compañeros explicándoles temas del MESI o explicándoles, por ejemplo, en el anterior temas de control interno contable. Yo sí quisiera saber ustedes entonces cómo hacen entrenamiento en el puesto de trabajo si no tienen los presaberes necesarios, por ejemplo, de control interno contable o de MESI. Aquí están las personas a las cuales les pido, pues, por favor, repasen. El resultado de la encuesta de austeridad del gasto, las personas que peor les fue, los líderes de proceso, que peor les fue, y que les pido que repasen, son los procesos de ingeniería hospitalaria, gestión de servicios complementarios, gestión de apoyo diagnóstico, docencia y docencia. Por favor, repasen porque entonces cómo transmiten ustedes el conocimiento a los demás socios de la entidad. En austeridad del gasto detectaron como fortalezas la planeación en la contratación, sí, es verdad, la mejora en el conocimiento de los costos, lo que ayuda a la planeación. Claro, le estamos metiendo la mano a implementar este sistema de costos, porque es que si no tenemos sistema de costos no sabemos entonces en dónde vamos a aplicar austeridad. ¿Sí? Debilidades, optimización del recurso humano en áreas administrativas, así lo colocaron, priorización de necesidades. Ventajas competitivas no detectaron ninguna.
Observaciones. Se me olvidó poner quién fue el líder de proceso que dijo que faltaba referenciación porque está en lo cierto, está en lo cierto en parte. Dice que falta referenciación en los temas donde se aplicó la encuesta de presaberes, claro, eh, está en lo cierto. Pero entonces los insto a que la referenciación también puede ser un ejercicio de autocontrol. No hay que esperar a que sea la referenciación que se planee desde allá, desde la oficina de planeación o desde la alta dirección. Procesos pueden hacer referenciación. Para eso hoy en día tenemos todo el Internet para entrar y referenciarnos cómo está tal hospital en control interno, cómo está tal hospital en austeridad del gasto, cómo está tal hospital en MESI, en buenas prácticas en esas áreas, cómo está tal hospital en contratación en buenas prácticas, qué puedo hacer yo, qué puedo implementar yo. Recuerde que cada líder es el gerente de su proceso. En la actualidad, pues estamos en la tabulación de la encuesta de contratación, veremos a ver qué nos arroja. Em, ¿Qué se observa de manera general? Dificultades de los líderes para identificar fortalezas, debilidades y ventajas competitivas. Si usted no sabe identificar sus debilidades, entonces usted no va a gestionar oportunamente los riesgos. Si usted no sabe identificar sus debilidades, usted no va a identificar los riesgos. Y eso es una realidad de la entidad. Ahí lo vemos con los resultados de las auditorías de Contraloría. Si usted no sabe identificar las fortalezas, entonces usted no va a saber identificar tampoco las ventajas competitivas que tiene la entidad y que nos hacen diferentes de las otras entidades y que nos hacen tener una mejor posición en el mercado. Usted no lo va a poder hacer entonces. Por eso entonces, a pesar de que esos eran unos listados de debilidades y fortalezas, solo pudimos rescatar 4 fortalezas y 11 debilidades y una ventaja competitiva que no es ninguna ventaja competitiva. Aprovechar para que dejarles la espinita de que vayan y averigüen y vuelvan y recuerden qué es una ventaja competitiva. ¿Sí? La ventaja competitiva es un concepto establecido en 1980 por Michael Porter que se refiere a una característica única y sostenible en el transcurso del tiempo que no posea cualquier otra empresa que compita en el mismo mercado. Esa ventaja, al ser única, le brinda un posicionamiento favorable a la empresa. Así que esa ventaja competitiva que habíamos detectado en control interno contable, que la entidad cumple con la normatividad y que no sé qué, que es transparente, pues, eso no es una ventaja competitiva, eso no nos diferencia, pues, de las empresas, de las demás empresas sociales del Estado en el sector salud. Entonces, es importante que nosotros fortalezcamos esa habilidad para detectar fortalezas y para detectar ventajas competitivas. Importante también recordarles a los miembros del Comité Institucional Coordinador de Control Interno que en la actualidad tenemos un plan de mejoramiento que ya vamos a cerrar. Vamos a radicar el 10 de julio y ya su último seguimiento lo cumplimos con un 82,14%, plan cumplido. Sin embargo, tengan en cuenta que las actividades que no se hayan realizado, pues tendrán que procurar su cumplimiento porque pues no lo van a revisar el otro año cuando venga la visita. Así de sencillo. No las olviden. También estamos trabajando los 29 hallazgos que nos dejaron de la vigencia 2023, gracias a Dios, todos administrativos. Y ese plan de mejoramiento, pues tenemos que erradicarlo ahorita también el 11 de julio. También acabamos de recibir la visita de la Supersalud. Recomendación general: los planes de mejoramiento de Contraloría y Supersalud, súbanlos a Almera. Con eso Almera los está recordando, porque con las fechas de cumplimiento ya se le va a vencer, ya se le va a vencer. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Cada vez que yo tengo que hacer un seguimiento es cuando se acuerda la gente que tiene que ir a rebuscar a ver los soportes de las actividades del plan de mejoramiento. No lo sigamos haciendo. Hagamos algo diferente. Pongámoslo en Almera. Es mi recomendación.
No ha salido la calificación de mi PG de la vigencia 2023 que se hace con el aplicativo FURAT del DAF. Una vez se emita esa calificación, debe atenderse las recomendaciones con un plan de mejoramiento que se haga en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. ¿Sí? Hay que atenderlo. Hay que atender las recomendaciones con un plan de mejoramiento. Recomendación general que nos puede facilitar la vida en muchos sentidos. Se recomienda publicar de manera trimestral en la Almera los indicadores de cumplimiento de misión, visión, objetivos estratégicos, el cumplimiento de los 12 planes del decreto 612 de 2018 y los indicadores de gestión del gerente. Nos puede facilitar la vida. Si tenemos todo esto al día, es más fácil que evalúen al gerente, es más fácil presentar los informes a la junta directiva, es más fácil presentar los informes a agentes de control, es más fácil presentar los informes de acreditación, etc. Esto facilita también medir la gestión de la entidad, tomar acciones correctivas, evaluar las dependencias. ¿En qué me veo yo cada año para evaluar las dependencias? Evaluar y ajustar los acuerdos de gestión, evaluar y ajustar los compromisos laborales y comportamentales. Muchísimas gracias. Y esta segunda reunión del Comité Institucional de Control Interno estuvo larga, pero era necesario que se abordara todos los temas que tratamos. Era en verdad necesario que hiciéramos un repaso por todos estos ítems, empezando desde el empalme. Hablando del control fiscal, hablando de la identificación de riesgos fiscales, hablando de el cumplimiento del plan de auditorías y los resultados que han tenido las auditorías en cuanto a detección de debilidades, fortalezas, ventajas competitivas y recomendaciones de auditoría. Y recordando también los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y recordando la medición del índice de desempeño y para saber cómo vamos con la implementación de mi PG. Muchísimas gracias por su atención. Ya el siguiente sería el último comité del año. Lo voy a dejar, pues obviamente ya para finales. Y a ver ya qué resultados podemos tener del cumplimiento del plan de auditorías. Y en caso de ser necesario, pues se abordará algún tema a manera como de recorderis de conceptos básicos que de pronto necesitemos fortalecer. Muchísimas gracias. Chao.